Buenas tardes, soy Willibaldo Serrano Saavedra del 4CMPIH de Construcción y Montaje del Grupo 1. Este es mi video de la investigación de tuberías. Para empezar, vamos a ver la clasificación de las tuberías según sus materiales, y estas pueden ser tuberías de hierro, de fundición, o sea, hace que el hierro se funde y se mete dentro de un molde hasta que se enfría, y por medio de eso pues agarra la forma, ¿no? O de forjado, o sea, hace que de una pieza metálica, de hierro, al rojo vivo se golpea hasta obtener la forma deseada, ¿no? En este caso pues son tuberías. Las tuberías de acero pueden ser sin protección, o sea, el acero al natural expuesto al ambiente. Tiene la desventaja de que pues está expuesto a la corrosión, ¿no? Ya que pues no tiene ninguna protección. Y el galvanizado, que tiene una delgada capa de zinc o galvancín para protegerla de la intemperie y así evitar la corrosión. Las tuberías de hormigón, estas, y así como las de cemento o de asbesto, la mayoría de estas son utilizadas para drenajes, ya que son resistentes como que al desgaste químico, pero son poco resistentes a los movimientos mecánicos o a los altas presiones o temperaturas. Y de ahí las tuberías cerámicas pues pueden ser vidriadas o vitrificadas. Las tuberías de cobre, estas ya no son tan comúnmente usadas, ya que son muy propensas a la corrosión y oxidación, porque reaccionan ante las sales, ¿no? Por eso cuando se ocupa se tiene que utilizar uniones de bronce para neutralizar la corrosión salina. Pero normalmente se utilizan en el área de los refrigeradores o de los aires acondicionados, porque son buenos disipadores de calor. Y las tuberías de plástico, estas pues son utilizadas para por ejemplo, las tuberías sanitarias o el agua potable, ya que no contaminan el agua, no son tan propensas a contaminar el fluido que pase por ellas. El listado de accesorios para tubería es pues aquí hay una nomenclatura, ¿no? Acero al carbón, que es AC, y puede estar subdividido por ejemplo, en algunas aleaciones como el P22, que es P22 o P11, ¿no? Que depende de su porcentaje de carbono, manganeso, fósforo, azufre como y molibdeno. Estas básicamente son para tuberías que están expuestas a altas presiones y altas temperaturas y soportan pues esos cambios, ¿no? Entonces soportan esos cambios y son menos propensas al estiramiento o encogimiento, a la dilatación del metal. Entonces por eso son ocupadas por ejemplo, tuberías de alta presión de vapor. También, por ejemplo, a la hora de soldar, pues son menos propensas a deformarse. Y aquí tenemos pues aquí están los porcentajes de los elementos por los que están compuestas, ya sean de grado P5, P9, P11. Entonces se busca, por ejemplo, una tubería que dice AC con grado P22, y ya se sabe cuáles son sus compuestos y para qué sirven. Las tuberías de acero inoxidable hay de varios tipos: 316, 316L, que esa es la única diferencia, es su porcentaje de carbono, aunque en realidad pues es muy bajo, ¿no? Por eso son tuberías de acero inoxidable como por definición. Y el 304, su definición es que es el mayor porcentaje de molibdeno, y esto sirve porque a mayor porcentaje de molibdeno es menor la rugosidad,
o sea, hace que se ocupan para fluidos que no deben de tener, que su número de reinos debe de ser bajo, o sea, deben de tener un buen flujo. Por ejemplo, en tuberías para lubricación o para enfriamiento de aceite, yo las he visto. Y por ejemplo, el acero inoxidable 316 se ocupa para la entrada del aceite a la máquina, y el 304 ya es para el retorno. Y bueno, aquí tenemos los tipos de válvula. El de bola, que se ocupa para ahora sí que dentro de su eje, el abre y cierra, tiene una especie de esfera que permite la regulación del flujo. Es como que su principal característica, que puede regular el flujo. De 3 y de 4 vías, estas se utilizan para intercomunicar tuberías, ¿no? El de mariposa, el de mariposa y de retención tienen la característica de que pueden obstruir permanentemente el caudal, aunque no se puede regular el flujo. De venteo, este es para cuando se quiere purgar una tubería pues sí, básicamente eso, ¿no? La reductora pues reduce ya sea flujo o presión, dependiendo de sus características para las que se ocupe. La automática, todas estas pueden tener una combinación, ¿no?, de accionamientos, ya sea mecánico, neumático, hidráulico, eléctrico o combinación, ¿no?, electromecánicas, con servomotores y todos esos tipos de mecanismos. Y los accesorios, un filtro, pues por ejemplo en los compresores siempre debe de haber un filtro para que el aire vaya lo más limpio posible, ¿no?, y libre de impurezas. El purgador, pues lo mismo, ¿no? En el caso del fluido neumático, pues se trata pues de purgar la humedad. Y en el caso del hidráulico, pues se trata de sacar el aire. La reductora de caudal, pues es eso, ¿no? Reduce el flujo que va por la tubería. El disco de ruptura es como una válvula de seguridad que se rompe o se abre cuando la presión nominal o la presión máxima de la tubería es rebasada. Entonces se abre para liberar presión. Y pues están todos los accesorios de codos de 45, de 90, de 180 grados, que dependen. Por ejemplo, los codos hay de radio corto y de radio largo, que sirven para, más bien que dependiendo del diámetro de la tubería, cuando es radio largo es 1.5 veces el diámetro, la distancia del avance que va a dar el codo, y cuando es radio corto es 0.5, o sea, el mismo radio que tenga el diámetro de la tubería va a ser el avance del codo. Y pues hay T's, tapas, bridas, hay ahora sí que bastantes, hay accesorios y para tuberías. Los aislamientos, su principal característica del aislamiento de tuberías es evitar como que el contacto directo con el ambiente a la tubería, o viceversa. O sea, que por ejemplo cuando se trata de calor, no deja que el calor de la tubería salga cuando el fluido es muy caliente, el que pasa por dentro, o protege de la intemperie a la misma tubería, en el que por ejemplo en el caso de las válvulas, ¿no?, también tienen que ir aisladas. Están hechas de fibra de vidrio y están protegidas por una lámina delgada que mantiene su forma y les da un extra de protección. Sus principales características pues son que no debe ser combustible, altamente repelente al agua, pues lo que le digo, cuando están expuestas al ambiente, también protege a la tubería. Resistente a altas temperaturas, químicamente inerte, bajo contenido de cloruros, un coste bajo y fácil de instalación y sin mantenimiento. Esto quiere decir pues nada más que pues no se puede lavar ni nada, ¿no? Nada más cuando se pierde sus propiedades, pues se tiene que cambiar. De ahí, bueno, pues aquí vemos los aislamientos para válvulas y para codos. El proceso del piping, pues es básicamente, así que traducido literal, es como tubereando, ¿no? Y es pues el trabajo del tubero. Primero pues se tiene que tener en cuenta que para trabajar tienes que tener una orden de trabajo y tienes que estar liberado
tu área de trabajo, ya que sin ella no puedes trabajar, más que nada por seguridad y como por una especie de responsabilidad tuya y de la empresa para la que estés trabajando. Y pues tiene un proceso que pues es un poco sencillo, pero sin mucho margen para el error, ¿no? Primero debes de medirla, bueno, primero tienes que analizar tus isométricos, ¿no? Y luego de ahí el tubero tiene que medir y empezar a cortar. Dependiendo del proceso para el que se tenga que hacer, ya sea de acero inoxidable o acero al carbón, siempre se tiene que biselar. Bueno, y también depende de la cédula del tubo. Si se tiene que biselar. Esto quiere decir como que hacerle una especie de hombro al tubo para que en la parte del diámetro interior, del diámetro interior, quede una separación más o menos de 3/16, depende del, del grosor, del calibre y el diámetro de la tubería. Y hacia afuera con un ángulo de 30 a 45 grados para empezar a hacer pues el biselado. De ahí viene el punteado. En este se tiene que tener en cuenta que debe de estar bien alineado los dos tubos y checar algo que se llama el high-low, porque si por fuera se ve alineado, muchas veces hay variaciones en la misma fabricación de la tubería que por dentro no queda alineado, entonces se tiene que checar que quede alineado por dentro y por fuera, ¿no? O bueno, en alineado o a los grados que se requiera, ya sea 45 o 90 grados. Ya que está punteada la pieza, llega el soldador. Normalmente cuando son tuberías de alta presión, el proceso es del proceso de soldadura es ay, perdón, con procedimiento de gas argón o ya sea con arco directo, ¿no? De la soldadura SMAU. El primer paso para la soldadura debe de ser el fondeo. Debe de hacer un paso de raíz, ya sea con cualquier tipo de procedimiento de soldadura, ¿no? Ya sea 2G, 3G, 5C o 6G. Casi siempre son 5G o 6G para tubería. Entonces se hace el fondeo, que es pues básicamente soldar la parte de hasta abajo con una sola pasada, tocando las dos paredes para que la unión de la soldadura o la fundición de los materiales sea la adecuada, ¿no? Casi siempre se aíslan con cámara de gas argón para que adentro del mismo tubo no haya oxígeno, porque de eso se trata, aislar completamente el oxígeno de la mezcla que hay aquí adentro para que haya una buena unión de los metales. De ahí del relleno sigue del fondeo sigue el paso de relleno, que pues básicamente es a base de varias pasadas de soldadura rellenar toda la abertura que está en forma de V hasta llegar como que al nivel del diámetro exterior de la soldadura. De ahí pues nada más viene el pase de vista, que es pues para que básicamente se vea bonito, ¿no? Y pues ya de ahí vienen todas las inspecciones, toda la inspección visual, varias pruebas, ¿no? Pruebas destructivas y no destructivas, hay pruebas de líquidos penetrantes, todas lo único que hacen es ver que no haya impurezas dentro de la soldadura. Le digo, hay líquidos penetrantes, las destructivas como son las radiografías, pues también su objetivo es sacar una radiografía del tubo donde se ve si llega a tener impurezas o errores, ¿no? Dentro de la misma soldadura. Las normas ASME establecen que los requisitos para el uso de materiales es lo mismo, ahora sí que me adelanté un poco, pero dentro de las pruebas destructivas y no destructivas se rigen por la norma ASME, ya que toda esta rige los diámetros, los procedimientos, las pruebas que se deben de hacer antes y después de cualquier procedimiento de tubería, ¿no? El tipo de tubería en sí que se debe de utilizar, ¿no? Dependiendo de la presión, del flujo, de la temperatura que puedas tener dentro del proceso que tú vayas a hacer.
de estos dentro del que entra la norma ASFE, ¿no? Y no nada más esa, dependiendo, por ejemplo, en refinería, pues tenemos las NFR, que son las normas de referencia de Pemex. Por ejemplo, aquí está la NFR 002, que es para tuberías de acero y recolección y transporte de hidrocarburos no amargos. Y pues hay la 026, la 027, la 030, la 096. La clasificación de los tipos de aleación. Aquí me voy a apurar un poco porque ya van 15 minutos de video, entonces me voy a apurar. Se clasifican básicamente en dos, ¿no? Las homogéneas, que a simple vista no puedes ver que es una aleación, sino que pues no se alcanza a distinguir la diferencia entre los materiales que las componen, y las mezclas, que son las polifásicas. Esto básicamente es pues la descomposición de una estructura atómica de algún material ferroso o metálico más bien, para unirla con otro de distintas características, y juntos pierden sus características y se componen de otras, ¿no? Y se hacen como que pues dependiendo de los requerimientos que se quieran, ¿no? Por ejemplo, se pueden clasificar en, ya le digo, métodos de manufactura, composición química. Dentro de ellos están los aceros al carbón, los aceros de baja aleación y los aceros aliados. Dentro de los aceros al carbón, pues ahora sí que, como su nombre lo dice, depende del porcentaje del carbón que tengan dentro de ellas. Los aceros extradulces, estos tienden a ser muy frágiles, pero pues baratos dentro de su composición, tienen menos de un 0.15% de carbono. Los aceros dulces tienen del 15 al 30, los semidulces del 30 al 40, los duros del 60 al 80 y los muy duros del 80 al 1.2%, del 0.80 al 2%. Los aceros aliados, algunas de sus propiedades son la mayor templabilidad, la mayor resistencia a temperatura, mayor resistencia mecánica a la temperatura, mejora la tenacidad a cualquier dureza o resistencia mínima, aumenta la resistencia del desgaste, aumenta la resistencia a la corrosión y mejora sus propiedades magnéticas. Y estos son algunos de los efectos o de las características que pasan cuando al acero se le hace la aleación con cualquiera de estos elementos. Por ejemplo, al aluminio, pues tiende a desoxidar fácilmente, ¿no? Facilita aumenta la resistencia a la corrosión con el cromo. El níquel aumenta la resistencia a los aceros tenaces, los aceros férricos pérticos. El silicio, todos tienen sus propiedades, ¿no? El cobalto, el magnesio, el mobileno, que es lo que mencionábamos con el acero inoxidable, el titanio, que los hace muy, muy duros, ¿no? Hay unas piedras que se llaman, no piedras, perdón, unos metales que es, por ejemplo, una piña de tuxteno, que son muy, muy duras, ¿no? Se utilizan ahora sí que resisten mucha la alta temperatura. De hecho, no se funden, los utilizan para soldar en los procedimientos de gas argón. Ahora sí que son tan resistentes que ayudan a fundir los otros metales y ellas ni siquiera pierden su forma, el vanadio. Y pues ya, espero que esté bien, profe. Nos vemos, gracias.